cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo sea con todos los santos y fieles que están a esta hora de la noche en la sintonía de nuestro canal en YouTube de la Iglesia Ministerio de la Reconciliación, que tiene su sede principal en la ciudad de Barranquilla. Saludando de manera fraternal, cariñosa y en el entrañable amor en Cristo Jesús a los pastores, maestros, profetas, evangelistas, a todos los hijos del Señor que están diseminados en el globo terráqueo. Cualquiera sea el sitio donde usted esté, reciba la paz de Cristo Jesús. Esta paz gobierne vuestros pensamientos y produzca la palabra que hoy será predicada, el efecto por el cual Dios la envía, que es edificar a nuestro hombre interior. Por lo tanto, necesitamos estar atentos, apercibidos, qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales, poniendo toda la fe necesaria para que esta palabra nos sea de provecho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar en nuestra iglesia local, aquí en Barranquilla, a los ancianos, diáconos, colaboradores, a los ministros de alabanza, a todos los que fielmente sirven en la obra del Señor, a los que reciben su palabra, la atesoran en su corazón y la ponen por obra, los verdaderos hijos del Señor. También quiero enviar un fraternal saludo a nuestros pastores principales del Ministerio de la Reconciliación, Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma, dándole gracias al Señor primeramente por concedernos el privilegio en Cristo Jesús de poder ser instrumentos en sus manos, de ser portadores del Evangelio de la gracia del Señor, sabiendo que el Señor nos llamó con llamamiento santo para que le podamos servir. Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento, envió su palabra a nuestras vidas. Esta palabra produjo la fe necesaria para reconocer que Jesús es el Salvador, que nosotros como criaturas le habíamos ofendido con nuestros delitos y pecados, y que solo la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario podría limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que hoy podamos servirle a Él, al Dios vivo. A Él sea nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra exaltación. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor en esta noche. Antes vamos a orar. Siempre acostumbramos a orar antes de la predicación. Y no lo hacemos como un ritual religioso, sino que lo hacemos con la conciencia de que y la convicción de que sin el Señor no edifica la casa. Si Él no está de nuestro lado, si Él no respalda esta predicación, en vano sería hablar 1, 2 o 3 horas en su nombre. No, necesitamos el respaldo, la unción, la administración del Espíritu Santo para que esta palabra caiga en buena tierra y esta palabra produzca arrepentimiento, traiga salvación, traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración a las vidas, traiga consolación a los que están tristes y abatidos. Puedan estar usted tranquilo
confiado que Dios está con nosotros. Él lo prometió y nosotros creemos a esa su bendita palabra, porque su palabra es verdad por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Esta noche estamos delante de ti, confiando en que tú tienes el poder, la facultad de usar a este vaso, Señor, en tus manos, para que yo pueda ser un canal de bendición a todos tus hijos, a todos los amigos que están conectados a esta transmisión, esperando recibir de ti, Señor, respuestas a sus peticiones, esperando de recibir de ti la edificación para sus vidas, para su hombre interior, Señor. En tus manos entrego este tiempo, en tus manos entrego mi vida, en tus manos entrego este estudio de tu palabra, para que tú me ayudes a hablar en tu nombre, Señor. Tu palabra sea glorificada, porque tú eres Dios de consolación y de misericordia. Tú eres el Rey de los siglos, el omnipotente, el Dios todopoderoso. En ti confío, Señor. Creo que tú puedes hablar por mi boca, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a tratar un tema el cual he titulado Buen Soldado de Jesucristo. Buen Soldado de Jesucristo. La segunda carta del apóstol Pablo, dirigida a su discípulo Timoteo en el capítulo 2, versículos 3 y 4, que son los versículos base para exponer la palabra del Señor en esta noche, dice de la siguiente manera. Verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta palabra está tomada, lo repito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. En estas últimas semanas, el Señor en su gracia y misericordia nos ha estado trayendo por boca de los ministros competentes del Ministerio de la Reconciliación. Hermano Joao Salazar, el hermano Fernando González y nuestro pastor Freddy Palma Gutiérrez, unos temas bien edificantes a nosotros, en los cuales hemos estado viendo todo lo referente a la guerra espiritual, a la armadura de Dios, y por el Espíritu Santo quiero continuar por esa línea en esta noche. He tomado este texto, pero no quiero que olvidemos ese libro de Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante, donde el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, nos habla de la armadura de Dios. Hablando de Efesios, en esta epístola, Pablo, que es su autor, trata temas doctrinales que son básicos, son fundamentales para la vida de la iglesia. Algunos de esos temas son la predestinación, el ser adoptado como hijo de Dios. Ahí también nos habla un poco acerca de la redención, de la salvación por gracia. También nos habla del misterio escondido en Dios, que es la iglesia. Nos habla de la conducta de los creyentes en el capítulo 5, donde nos habla del matrimonio, la analogía del matrimonio. Pero, cerrando esta carta, en el capítulo 6, aparece el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia. Y en ese escrito, en este capítulo, él aparece haciendo un llamado a cada creyente verdadero, haciéndole un llamado de alerta para que todo hijo del Señor que deba estar siempre preparado para una guerra que es de carácter espiritual.
Pablo comienza aquí a hablar de un tema nombrando principados, potestades, huestes espirituales de maldad, un ejército que describe el apóstol Pablo en una jerarquía que son espíritus, seres angelicales de maldad con el carácter y naturaleza de destrucción, de matar, de producir ruina, de llevar a cabo el propósito de su amo, Satanás, que es de estorbar la obra del Señor. En esta guerra, que todos nosotros como soldados de nuestro Señor Jesucristo estamos llamados a enfrentar, debemos tener las armas espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar a estas huestes espirituales de maldad. Y estas armas del apóstol Pablo, enseguida, a la luz de la Escritura, nos dice que no son armas carnales, sino que son armas espirituales poderosas en Dios. Ahí está la clave. Estamos enfrentando una guerra, una batalla de carácter espiritual contra seres que no tenemos la capacidad de verles físicamente. Y a estos seres espirituales de maldad debemos enfrentarles con armas de carácter espiritual. Para ello no han sido diseñadas las pistolas, los revólveres, ametralladoras, las bombas, porque eso no les causa ningún tipo de daño. Para ellos, el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 6, así como hemos recibido las instrucciones a través de la predicación de nuestros hermanos, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, que es su palabra, para poder enfrentarles. O sea, el Señor, lo repito, en su gracia y misericordia, en estos últimos días nos ha concedido unos temas que han sido bastante edificantes para nuestro ministerio y a los hermanos y amigos que se han unido a nuestras transmisiones. Temas como tomando toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu, apagando todo dardo del maligno, sobre todo tomad el escudo de la fe. Son algunos de los temas, algunos de ellos con parte 1, parte 2 y parte 3. Estos temas han sido de edificación a toda la iglesia, han causado un impacto. Algunos hermanos me han dicho que sería bien interesante y bien edificante que se siguieran la temática de ellos. Y el Espíritu Santo, por su misericordia, nos ha motivado, en este caso a mí, como su servidor, para tratar de imitar la predicación de mis hermanos y poder traer en esta noche un tema que lleve la misma línea de predicación. Porque en nuestro ministerio hemos todos aprendido a la luz de la Escritura a pensar una misma cosa y a hablar una misma cosa. No estamos afanados en salirnos de un tema y entrar en otro tema, sino que si Dios nos ha dado una palabra, ahí nos quedamos hasta que todos podamos asimilarla y que todos podamos crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. En diferentes ocasiones, en sus escritos, el apóstol Pablo utiliza una terminología de carácter militar que solamente le utilizan las fuerzas militares, los escuadrones, los centuriones, los escuadrones de ejércitos, son los que utilizan esto. Y el apóstol Pablo, como ya lo hemos aprendido por la predicación de nuestros hermanos, estaba acostumbrado a ver a los centurias, a los ejércitos romanos, el imperio romano que gobernaba en sus días, ejércitos bien organizados, bien capacitados para la guerra, conquistaron todos los territorios que estaban a su alrededor. Pablo entonces estuvo muy familiarizado porque él estuvo en diferentes ocasiones preso bajo el yugo del imperio romano y pudo entender cuál era el comportamiento de estos hombres militares. Dentro de esta fraseología que el apóstol Pablo, o terminología de carácter militar, él habla de armadura, pero añade armadura de Dios.
Y también habla de ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se lo escribió a su discípulo Timoteo en el segundo epístola, capítulo 2, verso 4. También habla de he peleado la buena batalla. Y también exhorta a Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe. Estos son apenas algunos textos bíblicos como referencia. Pablo, como apóstol y maestro, capacitó con su ejemplo e instrucciones a sus discípulos. Entre ellos podemos resaltar a Timoteo, el cual Pablo exhorta a ser un buen soldado, no un soldado común y corriente, no un soldado raso, sino que un buen soldado. Este discípulo recibió el reconocimiento del apóstol, tanto así que por su conducta, por su proceder como buen cristiano, Pablo le llama verdadero hijo en la fe, en la primera carta a Timoteo capítulo 1, verso número 2. Hasta aquí yo puedo ver que esto es un vivo ejemplo que debemos imitar, la conducta y proceder de nuestros pastores, porque ellos nos modelan ¿a quién? A Cristo. ¿Qué hizo Timoteo? Timoteo, fiel discípulo del apóstol Pablo, imitó la conducta, aprendió el proceder de Pablo y aún predicaba el mismo mensaje de su apóstol y pastor. O sea, esto debemos tenerlo siempre bien en cuenta. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, siendo conocedores que Satanás y sus huestes demoníacas se dedican a obstaculizar y tratar de destruir la obra de Dios, debemos tener en cuenta que entre más efectivo sea un soldado de Cristo, éste sentirá los rigores de los ataques de las tinieblas. Recordemos un dicho popular que dice, al árbol que da buen fruto, a ese es el que se le tira la piedra. Satanás ataca preferiblemente a los buenos soldados. Y una de sus estrategias, que está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán que dispersas. Pero estos mensajes, estos textos que estoy trayendo como referencia, no deben causarnos a nosotros temor ni asustarnos. Al contrario, deben llenarnos a nosotros de valor y de confianza. Porque con nosotros está el que lo venció en la cruz y le despojó de todas sus armas. Escúchelo, despojó de todas sus armas, dejándole en desnudez y total vergüenza. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Pablo en su epístola a los Colosenses dice que Cristo lo despojó, o sea, lo dejó en total vergüenza. Y esa victoria de Cristo Jesús sobre las tinieblas, sobre el diablo, nos fue imputada a nosotros. Tanto así que ahora nosotros, Él nos llama a nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Ahora nosotros no somos vencedores, sino más que vencedores, porque vencimos solamente por la fe, sin haber tenido que ir a la cruz del Calvario, solo por depositar nuestra confianza en el Redentor por excelencia, el proveedor de nuestra salvación. Él nos constituyó en su misericordia como más que vencedores. Mis hermanos, algo que es de vital importancia y siempre tenemos que tener en cuenta es que esta es una batalla de carácter espiritual. Esta es una batalla con un enemigo que él tiene la facultad de vernos a nosotros, que nos conoce cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque en un tiempo nosotros pertenecimos a él y seguíamos la corriente de este siglo, hasta que llegó el tiempo en que Dios envió su bendita y gloriosa palabra a nuestras vidas. Esta palabra nosotros la recibimos con fe, creímos en el plan de salvación del Señor, nos humillamos ante su presencia, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados y el Señor nos constituyó en hijos suyos para la gloria de su nombre. Sí, todo creyente está librando una batalla de carácter espiritual. Esté él consciente o no esté consciente, esté él apercibido o no esté apercibido, está en medio de un conflicto de carácter espiritual.
¿Por qué? Porque usted es un objetivo militar de las tinieblas. Porque el diablo, Satanás, el adversario, el destructor, se la tiene enfilada a todo lo que huele a Dios. Y usted es una oveja del rebaño del Señor. Y por consiguiente, Él tiene la mira puesta en usted. Pero hoy vamos a llenarnos de valor y de confianza para no huir de este conflicto, sino saberlo enfrentar a la luz de las Escrituras. Ningún cristiano debe ser temeroso cuando se escuche hablar de guerra espiritual, de armadura de Dios, de huestes espirituales de maldad, de potestades ni de principados. Recuerde, Cristo Jesús, varón de guerra, está con nosotros. Aquel varón que se le apareció a Josué con una espada desenvainada cuando iniciaba el tiempo de la conquista de Canaán, ese está con nosotros. El vencedor está con nosotros. Este enemigo al que nosotros enfrentamos como iglesia del Señor Jesucristo es un enemigo que está vencido. Cristo le venció. Este enemigo nuestro, él sabe que le queda poco tiempo. Antes de que él sea arrojado al lago de fuego y de azufre, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Escritura dice que anda como. La expresión como es un comparativo. No está diciendo que él sea un león, sino que se las da de león para rugirle a las ovejitas que están descarriadas y pretender devorarlas. Pero con nosotros está el buen pastor, el que su vida dio por las ovejas, y él ha dicho que el que a él viene, él no le echa fuera, y que él dio su vida por las ovejas y nadie se las arrebata de sus manos. Este enemigo nuestro es sutil, es peligroso, es homicida, pero tiene una cualidad, que es paciente. Este personaje paciente siempre está al acecho, a ver quién se sale del redil para él irle a atacar. Gracias damos al Señor que en su palabra, que es toda la armadura de Dios, en ella nos advierte cómo actúa el engañador. Ejemplo, Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, porque no ignoramos sus maquinaciones. Que hay una sentencia del apóstol Pablo con autoridad espiritual, lo resaltó en la Escritura. Y aquí podemos definir esta palabra, ignorar. Sencillamente encontré en un diccionario, dice, ignorar es no saber algo o desconocer. Otro significado es no hacer caso de algo o pretender no tener conocimiento de ello. No hacer caso de algo o pretender no tener conocimiento de ello. Y la definición de maquinaciones. Mira, aquí esta definición describe la naturaleza espiritual de maldad de nuestro adversario, Satanás. Definición dice, plan malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin perverso y destructivo. Así es que actúa Satanás. En lo secreto, con astucia, él trata de conseguir destruir a los hijos del Señor. Pero recuerde, él está vencido y Cristo Jesús es nuestro amparo, es nuestro refugio, él es nuestra torre fuerte. Por su gracia, en el ministerio de la reconciliación, hemos sido enseñados a no ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo. Desde nuestro púlpito siempre hemos tenido el compromiso con el Señor Jesucristo de exaltarle, de honrar su palabra y de anunciar el evangelio de la gracia del Señor. Nunca hemos utilizado nuestro púlpito para magnificar la maldad de Satanás. Cuando hemos tenido que hablar de él, escuche, cuando hemos tenido que hablar de Satanás y su accionar, lo hacemos para desenmascararlo y descubrir su engaño a la luz de la
verdad del Evangelio. Nunca para magnificarlo, nunca para ponerlo al nivel de Dios. No, porque yo creo que Él es una insignificante cucaracha ante un Dios todopoderoso. Con estas últimas prédicas recibidas, hemos aprendido que toda la armadura de Dios es su palabra. Y toda esta armadura debemos colocarla en nuestra mente, revestir, llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra, porque nuestra mente es el objetivo principal del engañador, quien con sus dardos y sutileza quiere cautivar, dominar y subyugar tus pensamientos, ponerte a dudar de la palabra del Señor, ponerte a creer por momentos en que va a venir sobre ti ruina, enfermedad, miseria, tu hogar se va a destruir. Esos son saetas, son sutilezas, son pensamientos que llegan a tu mente, y esa es la obra de las tinieblas. En otras ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de predicar y hablar de temas parecidos a este, he comparado a nuestra mente como un gran aeropuerto, en el cual, en este aeropuerto, que es nuestra mente, en el cual aterrizan todo tipo de aviones, llámense pensamientos. Allí llegan aviones, avionetas, helicópteros, Airbus, jumbos, de toda clase de pensamientos llegan a nuestra mente. Pero nuestra mente, que funciona como una torre de control, es la que cumple una importante función de manejar el tráfico aéreo, por así decirlo. O sea, ¿qué quiero ilustrar con esto? En nuestra mente pueden aterrizar o pueden revolotear toda clase de pensamientos, buenos, malos, pero nuestra mente como torre de control que está conectada con el cielo, ella es la que define quién aterriza allí, a quién la dejamos que haga nido allí en nuestra mente y en nuestro corazón. En alguna ocasión, un reconocido predicador que ya está en la presencia del Señor expresó algo así parecido. Dijo, a las aves no podemos evitarlas que vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ellas. Espiritualmente, ¿qué podemos entender de esto? Hemos aprendido por boca de nuestro pastor, y él lo ha hecho en forma de pregunta. Dime en qué piensas y te diré quién eres. O sea, en otras palabras, ¿de qué información, qué tipo de información está llenando tu mente? Horas largas de entretenimiento, de televisión, de novelas, de deportes, de noticias, de farándula, o la estamos llenando de la palabra del Señor. ¿Qué tipo de pensamientos están llegando a tu mente? De derrota, de fracaso, de ruina, de lujuria, de odios. El llamado del Señor es que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 16 certifica este texto bíblico. Tenemos un enemigo espiritual maligno, el cual no podemos ver, lo repito, pero al cual tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida como buenos soldados de Cristo, resistiéndole ¿de qué manera? Firmes en la fe del Señor, firmes en el escrito está, firme en la obra del Señor, firme en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es importante saber lo que hemos recibido de parte del Señor. El Señor Jesucristo concedió autoridad a la iglesia para reprender al diablo, libertar a los cautivos, pero no podemos caer en el error de espiritualizar o demonizar todo. Un ruido en la noche, decir, te reprendo. Un ruido que produce una lagartija, te conozco, sé quién eres. No podemos espiritualizarlo todo. Podemos reprender y la lagartija estará ahí. El plato que se cayó en la noche porque lo dejamos mal puesto, eso no es un demonio. Los demonios no están interesados en poseer un plato, poseer una insignificante lagartija. En el año 2017, nuestro pastor Freddy Palma expuso una predicación la cual él tituló La Guerra Espiritual.
En estos días tuve la oportunidad de volverla a escuchar. Y en esa ocasión él nos enseñó. Y voy a tratar de citar textualmente algunas de las cosas que ahí nos enseñó. Debo prestarle más atención a mi conducta como buen soldado de Cristo que al diablo. Oiga, es importante nuestra conducta, primero que todo, antes que el diablo. Él no tiene poder sobre ti si nuestro proceder es agradable al Señor. Añadió en esa ocasión y dijo, hacemos más de rodillas, humillándonos ante el Señor, pidiéndole perdón, que reprendiendo al diablo. Además decía en esa ocasión que una de las formas de hacer guerra espiritual es viviendo en santidad y obediencia a la palabra del Señor. Teniendo estas ideas que extraje de ese mensaje predicado por nuestro pastor, planteo un interrogante. ¿Queremos ser buenos soldados de Cristo? Claro que sí, todos queremos ser buenos soldados de Cristo. Entonces, pasemos al plano de la práctica de la vida cristiana. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad entonces a vuestros maridos. Hijos, ¿quieres ser buen soldado de Cristo? Honra a padre y madre. Y así pudiéramos enumerar varios textos bíblicos que con ellos podríamos forjar el carácter de Cristo en nuestro interior para poder ser buenos soldados del ejército del Señor. Ojo, cuando tú dices, yo no me someto a pastores, estás actuando en total y absoluta rebeldía y quedas expuesto a todos los ataques del enemigo. Escucha lo que te digo. Cuando dices que no necesitas de un pastor, que no necesitas de su consejo, que tú puedes hacer la obra del Señor por tu cuenta, quedas expuesto a los ataques del enemigo. En diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel, este pueblo se destacó por ser un pueblo aguerrido, batallador, conquistador. Y en otras épocas de su historia, algunas de sus generaciones de los israelitas no tenían ningún tipo de experiencia en la guerra. Ahí hay un contraste. Tiempo que eran aguerridos, batalladores, conquistadores, pero hubo épocas en que se levantaron generaciones que nunca habían tenido una experiencia en el campo de batalla. ¿Y esto debido a qué? Puedo explicarlo de manera breve. En muchas ocasiones el pueblo de Israel estuvo cautivo por diferentes naciones extranjeras por periodos de 20, 30, 40, 50 años, 70 años. Y durante este periodo de cautiverio nacían nuevas generaciones en medio del cautiverio y no tenían accesos a armas para defenderse. Entonces, cuando salían a la libertad, quedaban desprovistos nuevamente en manos de posibles enemigos. Ahora vamos a ver un ejemplo clásico de esto. Si nosotros estudiamos la vida de Josué, el siervo de Moisés, cuando Moisés parte a la presencia del Señor, queda su siervo encargado de llevar al pueblo de Israel a la conquista del territorio de Canaán, o lo que conocemos como la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Cuando este hombre de Dios estaba preparando al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, a Josué lo acompañó una generación que venía de 430 años de cautiverio en Egipto. Habían muerto los pocos que salieron en su peregrinación en el desierto de 40 años y habían nacido un pueblo prácticamente joven, sin experiencia en la guerra. Ahora, Josué necesitaba ser capacitado para poder conquistar a los gigantes que estaban en ese territorio. Ahora, ¿quién capacitó a Josué como conquistador? ¿Quién lo capacitó a él como un líder militar? Nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos,
o el Señor de los ejércitos, como así se traduce. Usted puede tener ahí referencia, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3. Ahí aparece esa expresión, el Señor de los ejércitos. Dios, el que le libró del cautiverio egipcio y le había dado el territorio de Canaán, capacitó a Josué ahora como un estratega militar. Ahora, ¿de qué manera lo capacitó o lo preparó para ser un buen soldado, un buen conquistador, para poder enfrentar a sus enemigos? Lo hizo de la siguiente manera: dándole primeramente a Josué su palabra, impartiéndole confianza, seguridad, quitándole a Josué y al pueblo que le acompañaba todo temor, todo miedo, toda cobardía, para poder enfrentar a los gigantes que estaban en el territorio de Canaán. Le impartió su palabra. Qué importante es recibir la palabra del Señor. Ella es refrigerio a nuestras almas en tiempo de aflicción, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempo de abundancia. La palabra es eso, las buenas nuevas para nuestras vidas. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Le recomiendo que estudie el capítulo 1 del libro de Josué. Allí usted podrá encontrar que el Señor le dijo a este siervo: yo estoy contigo. Le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Le dijo además: nadie te hará frente en todos los días de tu vida. O sea, le comenzó a impartirle a Josué, un hombre que posiblemente estaba temeroso porque ya su líder Moisés no estaba, y ahora le tocaba tomar el mando de un pueblo que era contumaz, rebelde y duro de corazón, y sobre todo sin experiencia en el campo de batalla. El Señor le dio su palabra, que sería para Josué la armadura que Josué vestiría, o de la cual él se revestiría de autoridad y de unción y de poder para poder enfrentar a los enemigos. El Señor le dio la palabra a Josué, pero se la condicionó. ¿Qué debía hacer Josué? Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa fue una de las condiciones que Dios le dijo a Josué. Cuida de hacer conforme a todo lo que está en la ley, o sea, la palabra. Cuida mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos. Cuídalos, guárdalos, atesóralos en tu mente y en tu corazón. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué originó el temor, el miedo en el corazón del hombre? ¿Qué causó que el hombre comenzara a tener inseguridades? Que me van a atacar, esto, que los peligros nocturnos, todo esto. ¿Qué originó esto? Sencillamente la respuesta la podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 3 del versículo 8 a 10. Después que Adán peca, es confrontado por el Señor, Dios lo llama a su presencia, lo llama. Adán escucha la voz de Dios y dice: escuché tu voz y tuve miedo. Cuando el hombre pecó, se llenó de miedos y de inseguridades. Adán pecó, de la santidad de Dios le retumbó en su corazón. La falta de conocimiento de la palabra del Señor produce temores. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, versículo 1, capítulo 1, verso 7 de la segunda carta o epístola de Pablo a Timoteo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que produce la confianza, la cercanía, de estar en comunión con el Señor, de recibir su palabra, de recibir su armadura, de revestirnos de nuestro Señor Jesús. La ley dada por Dios a Moisés, esta ley incluía leyes de carácter civil, leyes morales, leyes ceremoniales. Era una 616 mandamientos u ordenanzas tenía la ley de Moisés. Pero dentro de estas leyes civiles había un grupo de leyes que
Algunas Biblias la resaltan en un subtítulo, dice las leyes de la guerra. Qué importante. Vamos allá al libro de Deuteronomio, capítulo 20. Este capítulo tiene 20 versículos. Mi recomendación una y otra vez más es que podamos leer todo el texto para tener mayor claridad de lo que yo quiero decir. Pero para ganar tiempo, yo tengo señalado unos versos de este capítulo. El versículo 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ahí viene la palabra del Señor, la confianza. No tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios estará contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Del versículo 3 al 7, tarea, léalo ahí tranquilamente, porque me interesa leer el 8. La clave de este capítulo 20, en lo que hoy quiero compartir con ustedes, está aquí en el capítulo 20, versículo número 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Una advertencia, una sentencia de parte del Señor dada a los oficiales, a los ancianos del pueblo de Israel. Ahora definamos qué es medroso. Alguien que de cualquier cosa tiene miedo o temor. Eso es un medroso. ¿Qué será de mí? ¿Mi futuro? ¿Mi familia? Ya estoy viejo. No tenemos casa. No tenemos pensión. El precio del dólar está por las nubes. La crisis económica. Las pestes. De todo tiene miedo. Está inseguro. Pusilánime. Definición. Dice: persona que muestra poco ánimo y falta de valor. Estas, medroso, pusilánime y apocar, alguien que siempre está apocando a los demás con su conducta, son características de un mal soldado. Ahora miremos qué es apocar. Apocar es tenerse por poca cosa, humillarse. Alguien que se menosprecia y no reconoce cuál es su identidad en Cristo Jesús. Usted, mi hermano, no es poca cosa. Usted es lo que Dios dice que usted es. ¿Y qué dice Dios que soy yo, mi hermano? Usted primeramente que todo es hijo de Dios. Usted es familia de Dios. Usted es un santo, un redimido, un lavado en la sangre de Cristo. Usted va para el cielo porque Dios así lo determinó por su gracia y misericordia. Así que cobre ánimo, levántese, porque nuestra redención está más cerca que el día que hemos creído. En el ambiente o en el ámbito militar no debe haber medrosos, ni pusilánime, ni quien apoque con su actitud a los demás soldados. ¿Cuál fue el éxito? Si miramos a Josué, que hemos tomado como ejemplo, ¿cuál fue el éxito en la vida de Josué? Su éxito en la vida de conquistador, de batallador, de hombre de guerra, fue el de poner por obra la palabra recibida de parte de Dios. Él no se quedó con la teoría. Él no se quedó que el Señor me dijo que estaría conmigo como lo estuvo conmigo. Él experimentó esa compañía, esa fidelidad del Señor. Nadie te hará frente en todos los días. Él experimentó eso, que donde él iba, donde la tierra, el territorio que él pisaba, Dios se le entregaba bajo su dominio. O sea, necesitamos recibir la teoría, pero llevarla al terreno de la práctica. Dios está contigo, no estás solo. Él no te ha desamparado. Él es el buen pastor y él su vida dio por las ovejas. Capítulo 1 del libro de Josué, verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí está la clave. Hemos dicho, hemos aprendido, lo hemos recibido en las últimas predicaciones, la enseñanza por boca de nuestros hermanos, que toda la armadura de Dios es su palabra. Y aquí la exhortación y el llamado del Señor a Josué es: meditarás en la palabra del Señor de día y de noche. En ella hay que meditar. Guardarla, no es guardarla en una gaveta, en una biblioteca, guardarla en la mente y el corazón, para que hagas, o sea, para que la apliques en tu vida. Y entonces, mi hermano, tú y yo, todo lo que hagamos que esté conforme a lo que está escrito en ese libro, nos llevará a la prosperidad de carácter espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el beneficio de ponernos toda la armadura del Señor, de meditar en ella de día y de noche, de revestirnos de la palabra del Señor. Josué estaba revestido de la palabra del Señor, que se constituyó para él, para Josué, en su armadura, para poder vencer a sus enemigos. Cuando guardamos y nos vestimos de su palabra, haremos prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Recuerda, Salmos capítulo 1, versículo número 3. Cuando nos ponemos, hermanos, toda la armadura de Dios, ninguno de los ataques de las tinieblas tendrán efecto sobre nosotros. Isaías, el profeta mayor, en el capítulo 54, verso 17, escribió: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la palabra, mi hermano. Esa es la palabra del Señor. Nada. No le tememos a la bruja, al hechicero, al encantador, a la tierra de muertos, al limón. Nada de eso. No creemos en esa parafernalia. Creemos al escrito está. Creemos a lo que Dios nos está diciendo. Creemos que ningún ataque de las tinieblas prosperará, porque nosotros hemos propuesto en nuestro corazón honrar al Señor con nuestra vida, con nuestra conducta y con nuestro proceder, para poder ser llamados buenos soldados del Señor Jesucristo, y que nos hemos puesto toda la armadura de Dios, que es su palabra, y la guardamos, la oímos, la memorizamos, la aprendemos, la predicamos y la ponemos por obra, que es lo más importante. Un buen soldado de Cristo no puede ser pusilánime o de poco ánimo. Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, podemos definir la palabra inconstante: alguien que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos. Ese es alguien que es inconstante, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamiento. Al hablar de pensamientos, recuerdo la advertencia del apóstol Pablo, que nos dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando no estamos firmes en los conceptos doctrinales y desconocemos qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando lleguen los dardos de fuego del maligno y no nos cubrimos con el escudo de la fe, podríamos sentirnos un día salvos, otro día perdidos, a veces pensando que moriré de la misma enfermedad que murió un familiar querido, que quedaré en la ruina. O sea, somos inconstantes. Un día tengo gozo, un día me siento triste, un día canto alabanza, un día estoy afligido, por no ponernos el escudo de la fe cuando vienen esos dardos del enemigo, porque esa es la obra del diablo, enviar con sutileza. Esa es su obra, constante, él es constante, va enviando hasta el día en que, como decimos popularmente, nos coge fuera de base. No, pero como buenos soldados de Cristo debemos estar firmes en la fe del Hijo del Señor. Cuán importante
es que abunde la palabra de Dios en nuestro corazón. Con la palabra como armadura podemos vencer al enemigo. Es la única forma de vencerlo a él. Lo dije al principio y lo hemos aprendido. El enemigo no se enfrenta con armas terrenales, sino con armas de carácter espiritual. Solamente podemos vencerlo como Jesús lo venció, por su palabra. He tomado en este día un relato histórico bíblico, hablar de la vida de Josué, para hacer una analogía o una comparación de cómo debe ser la vida de un buen soldado. La clave, lo repito, el éxito de la vida de Josué fue meditar de día y de noche en la palabra del Señor, guardar su palabra y ponerla por obra. Al estudiar a Josué, nosotros podemos decir que él se vistió con toda la armadura de Dios. Ahora, podemos preguntar, ¿de qué nos estamos vistiendo nosotros? ¿De qué estamos vistiendo nosotros? Una cosa que llama la atención, que podemos ver los elementos que el apóstol Pablo describe como la armadura del Señor. Casco, yelmo, cinto, el apresto del evangelio, la espada. Cada uno de estos elementos representa de una u otra forma la palabra del Señor. Pero lo que llama la atención es que para las espaldas no había protección. ¿Se había dado cuenta de este detalle? Bueno, por la gracia del Señor podemos hoy entender que para las espaldas de un buen soldado no había protección. Hermano, ¿cómo así? Estaba desprovisto. Porque tenemos que analizar que en el ejército del Señor Jesucristo no debe haber temerosos ni cobardes, sino gente que persevera y que sigue hasta el fin. Dios nos llamó a sus caminos. Él nos llamó a que perseveremos hasta el final. Él nos llamó a proseguir el blanco, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él nos llamó a pelear la buena batalla de la fe. Quien le dé la espalda a su enemigo quedará expensos y desprovisto para sus ataques. Jesús, el Maestro, el Rey, el Redentor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62, quedó registrada una de sus gloriosas frases célebres. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que en el ejército del Señor nadie puede retroceder, nadie puede darle la espalda al enemigo, porque recuerda, tu espalda está desprovista de protección. Esto quiere decir que todos debemos caminar puestos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, siguiendo las pisadas del Maestro, hacia adelante, prosigo, nadie me detendrá, nadie podrá separarme del amor del Señor. Hebreos, capítulo 10, verso 39 dice, hablando el autor, inspirado por el Espíritu Santo, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nadie que ha sido llamado por el Señor puede darle la espalda al Señor. Hemos sido llamados a perseverar, a batallar, a poner por obra la palabra del Señor. Esta palabra que hemos estado recibiendo durante estos días no puede quedar solamente en enseñanza bonita, sino que debemos llevarla al plano de la práctica, que se haga una realidad en cada uno de nuestras vidas. Cuando lleguen los momentos de debilidad, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza viene de Él, en el que venció en la cruz del Calvario, y su victoria nos fue imputada para la gloria y alabanza de su nombre. Al Señor sea la alabanza, la exaltación y la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es el Señor
de los ejércitos y nosotros somos sus hijos, buenos soldados de su ejército. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta noche, deseando que sea de bendición para su vida y traiga edificación a su hombre interior. La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su amada iglesia. Amén. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.